Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en una sesión especial sobre opciones. Mi nombre es José Carlos López Moraleja, fundador y CEO de 101 Futures. Si entendemos cómo funciona la volatilidad de los mercados, tendremos una mejor oportunidad de obtener rentabilidad y éxito en nuestras estrategias de trading. Es fundamental, es crítico la gestión del riesgo, porque ese es el camino necesario para alcanzar la confianza y poder fundamentar tus conocimientos sobre el comportamiento de los mercados. Esto os lo quiero compartir porque es imposible que entendamos nuestro éxito y nuestra acción sobre los mercados de derivados si no entendemos el significado de la volatilidad. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el nivel de correlación y de asimetría con el comportamiento de los precios? Y esa es la base necesaria para empezar a profundizar en los mercados de opciones. Hoy vamos a trabajar sobre dos contenidos fundamentales. Por un lado, como siempre, vamos a insistir y hablar de volatilidad, pero luego también vamos a hablar de una estrategia que muchos de vosotros me habéis pedido, comentado y que, bueno, y que está ahí como una de las estrategias estrella de la operativa, que es las mariposas. Pero antes de empezar, es importante esto, es muy importante. Todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo. No constituye oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. ¿Por qué? Porque la operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos y, desde luego, tener una vigilancia constante de la posición. Si entendemos las griegas de las opciones, nos va a resultar muy sencillo esta parte de la frase donde dice constante vigilancia de la posición, porque lo vais a entender mucho mejor. El éxito en el trading depende de tu confianza. Tu confianza depende de tus conocimientos. Y tus conocimientos dependen de tu trabajo. Esto quiere decir, o es una manera de tratar de llegar a vosotros y que entendáis que en los mercados, y sobre todo en los mercados de opciones, realmente no dependemos del mercado, dependemos de nuestros conocimientos y del trabajo que hemos realizado para entender las variables, todas esas variables que influyen en las condiciones de riesgo y sobre todo que nos permita enfocar y actuar en el mercado con la lógica de entender qué es lo que pasa a nuestra posición en base a dos variables fundamentales, que son el movimiento de precios, que estaría directamente relacionado con la delta, y los movimientos de la volatilidad, que estarían directamente o que están directamente relacionados con la vega. Por lo tanto, no es el mercado, eres tú. Si no entiendes el significado de la volatilidad, tienes un problema. Por eso vamos a dedicarle estos primeros minutos de la presentación a hablar de volatilidad. Para recordar y para colocarnos, algo muy rápido. Hablamos griego. Delta. ¿Qué es la delta? La delta es cómo se mueve el precio de una opción en relación al movimiento del subyacente. Una delta 0,3 significa que cada vez que el mercado positiva, 0 más 0,3, significa que cuando el mercado sube un punto, nuestra posición va a subir 0,3. Si la delta es menos 0,6, cuando el mercado baje, nuestra posición se va a revalorizar en 0,6 puntos. En 0,6 puntos. Es la velocidad. La delta nos indica la velocidad de nuestra posición en el mercado respecto a la línea del subyacente. La gamma, que también es muy importante, aunque cuando empezamos a operar nos cuesta entenderla y no le damos mucha importancia, pero cuando empezamos a tener estrategias combinadas más complejas sí es importante. La gamma es la aceleración de la delta. Nos indica cómo va a cambiar la delta por cada punto de movimiento del subyacente. Luego tenemos la teta, que es la más fácil de entender y es
Si es teta positiva, el paso del tiempo nos beneficia, es lo que vamos a ganar o perder cada día por el paso del tiempo. Si es positiva, nos beneficiará, y si es negativa, nos perjudicará. Es decir, perderemos esos puntos de mercado por cada día que pase. Luego tenemos la vega, que nos indica el cambio del precio de una opción cuando varía la volatilidad. Y ahora en los ejemplos que vamos a ver, vamos a poder ver claramente cuál es su significado y por qué de la importancia de la vega. Bueno, y finalmente nos indica el cambio esperado del precio de una opción por el cambio del tipo de interés. El cambio de tipo de interés no es una cosa que esté fluctuando todos los días, con lo cual no tiene mucha importancia a priori en los movimientos del tipo de interés en el mercado, porque prácticamente de alguna manera los cambios son imperceptibles, ¿no? Sí es cierto que ante una situación de un cambio brusco vamos a verlo, y no es lo mismo en el caso de calls que de puts, y será otra de las variables que veremos o que es importante también a considerar, cuanto menos para saber el efecto que tiene sobre nuestra posición. Para entender griego, y esta es la parte, casi me reitero en decir que es la más importante, pero cuanto menos es la parte que el significado gráfico de las griegas vienen por los signos, con lo cual tenemos que entender, según este cuadro, ¿no? Cuando compramos o vendemos un futuro solo tenemos delta, exclusivamente. Cuando compramos opciones, en este caso, punto 3, compramos opciones o compramos put, lo que tenemos es la delta es positiva para las calls, negativa para las puts. Quiere decir, la delta positiva, ¿por qué? Porque nos beneficia la subida del mercado. Cuando es negativa, en el caso de compramos una put, nos perjudica. Y a la inversa, cuando baja el mercado, si tenemos algo positivo, nos perjudica, y cuando baja el mercado, si tenemos algo negativo, nos va a beneficiar. La teta. Sabemos que cuando compramos opciones tenemos teta negativa, siempre. Cuando compramos call o cuando compramos put. Cuando vendemos opciones, cuando vendemos tanto call como vendemos put, tenemos teta positiva. Y luego tenemos dos griegas que tienen los mismos signos, vega y gamma. Si somos compradores de opciones, tenemos tanto vega como gamma positiva. Y si compramos opciones put, tenemos vega y gamma positiva. Y solo cuando vendemos opciones tenemos vega negativa, gamma negativa. Esto lo que, bueno, y cuando vendemos put, call o puts. Esto es el cuadro genérico que de alguna manera cuando operamos en opciones con el que tenemos que mimetizarnos para entender el efecto del riesgo sobre nuestra posición. Bien hagamos una sola pata, una sola opción, lo que se llama desnuda, una opción desnuda, o hagamos una combinación de opciones que nos permiten tener una determinada estrategia. Vamos a poner un caso práctico, ¿vale?, sobre el mercado para entender qué es lo que afecta, bueno, pues al mercado cuando sube o baja la volatilidad. Entonces, supongamos un escenario, una noticia que origina una caída vertical del mercado. Como consecuencia de esa caída vertical del mercado, lo que se va a producir es una subida de volatilidad. Entonces aquí tenemos dos aspectos o dos cuestiones que nos tiene que ayudar a entender esa extensión del significado de la volatilidad. Por un lado, ¿qué pasa con el VIX? Cuando digo VIX hablo del índice de volatilidad. Cada mercado tiene su propio índice de volatilidad, pero están bastante correlacionados, sobre todo cuando hablamos entre equities. Pero también tenemos que analizar la volatilidad implícita de las opciones at the money para ver cuál es su comportamiento. Sabemos que cuando el mercado sube, baja la volatilidad, y cuando el mercado baja, sube la volatilidad. En este gráfico, que luego vamos a ver en un gráfico con TradingView, se ve claramente, es decir, la parte naranja, el gráfico naranja en línea es el índice de volatilidad, en este caso del SP500, y el gráfico Candlesticks nos está diciendo las subidas y bajadas diarias del mercado. Como veis aquí, está bastante claro, durante un proceso de caída del mercado lo que se produce es un proceso de subida de volatilidad.
también es verdad que os tenéis que fijar aquí que la volatilidad a veces es errática. No siempre ese nivel de correlación asimétrica encaja de una manera perfecta. Os puedo decir que en términos globales y en todos los mercados, desde un punto de vista cuantitativo, el nivel de asimetría de la relación entre volatilidad y precios de mercado está en menos 0,72. Hay veces que esa asimetría es menos 0,99, pero hay veces también que hay una correlación positiva, que sube el mercado y sube la volatilidad, y baja el mercado y baja la volatilidad, pero muy pocas veces y normalmente más porque tenemos, para poder hacer ese análisis, necesitamos en el nivel de correlación hacer una valoración durante 20 sesiones o 10 sesiones. Dependiendo de la amplitud de las sesiones que cojamos, nos podemos encontrar con un tipo de asimetría en el mercado, en el comportamiento del mercado del índice de precio y de la volatilidad. Pero en general podemos ver que esa simetría es una correlación asimétrica que es del menos 0,7 más o menos, ¿vale? Pero bueno, esto sí nos da una indicación que de alguna manera, a la hora de evaluar el escenario al que nos podemos encontrar, independientemente del análisis técnico que hagamos de los mercados, ver que tenemos que entender para nuestra estrategia, cuando estamos haciendo la compra de una call o la compra de una put y demás, hay que ver la volatilidad. ¿Dónde está la volatilidad? Es posible que estemos comprando una volatilidad en este nivel y claro, pagaremos mucho de prima porque tenemos mucha vega, mucha volatilidad, y va a depender del tiempo también esa vega en la que vamos a comprar. Con lo cual, conocer el significado de la vega y el valor de la vega intrínseco dentro de una opción es crítico a la hora de tomar una decisión. Bueno, vamos a trabajar con nuestra calculadora, pero quiero anunciaros también que hemos lanzado desde 101 Futures una versión específica que se llama Options Analytics, que es, bueno, que hace las funciones de calculadora de volatilidad, perdón, de calculadora de opciones, que valora escenarios, simula estrategias, visualiza riesgos, y desde hoy está a la venta en 101futures.com. Y por menos del precio de un café al día, puedes tenerla. Bien, vamos a entrar en un detalle, y este es muy importante, aunque lo hemos visto en algunas otras ocasiones, pero vamos a incidir en él antes de que nos metamos en nuestra mariposa. Es el siguiente. Aquí vemos dos gráficos sacados del CME, de una página que tiene específica y que luego vamos a ver ahora en un momento en la propia, en el CME, que es Volatility Term Structure. Con esto nos permite ver y entender ese comportamiento del que muchas veces hablamos, del comportamiento de la volatilidad. Porque por un lado tenemos que entender el comportamiento de la volatilidad, pero por otro lado tenemos que ir un poquito más allá. Es decir, bueno, ¿cómo se comporta la volatilidad del primer vencimiento, del segundo vencimiento, del tercer, del cuarto? Es decir, de los vencimientos más largos y de los vencimientos más cortos. Normalmente, y aquí siempre hay que hablar con esta, entre comillas, normalmente nos vamos a encontrar que cuando el mercado recibe un shock de precios, el primer impacto se lo va a llevar las volatilidades de las opciones del primer vencimiento. Y luego habrá un ajuste de curva. Quiero explicaros estas dos gráficas que vemos aquí. Esta es en una fecha determinada. Esta fue, aquí tenemos el 31, hace 31, no, el 7 de febrero. Esta es, esta primera diapositiva de aquí de la izquierda es el 7 de febrero, bueno, porque será 31 de enero y esto es hace 7 días, con lo cual esta línea azul que vemos aquí, donde vemos ESH3, que es el primer vencimiento de marzo, ESM3, que es el vencimiento de junio, SU3 es el vencimiento de septiembre y SZ3 es el vencimiento del 2023, de diciembre del 2023. En este gráfico del CME, lo que veíamos aquí es que en esta fecha, en ese 7 de febrero, esta era la curva de volatilidad. Y hacía una semana, la curva de volatilidad, o sea, una semana anterior, el día 31 de enero,
la curva de volatilidad entre los diferentes vencimientos tenía esta forma. Lo que ocurrió aquí es que el mercado se estabilizó, ¿vale? Y lo que hizo fue aproximarme a una curva que normalmente se llama así en contango, con una pendiente positiva, donde la volatilidad del primer vencimiento es menor que la volatilidad del último vencimiento. Pero esto cambia. En un escenario de shock de mercado, y he puesto aquí un ejemplo de lo que pasó en septiembre exactamente el 14 de septiembre del 2022, fue que el mercado tuvo una caída relativamente importante y subió muchísimo la volatilidad del primer vencimiento. Hay que entender una cosa, esta ESU, U siempre es el indicativo del mes de septiembre. Eso para un poco como las siglas, ¿no?, del mes. H es marzo, M es junio, U es septiembre y Z es diciembre. Aquí estábamos en septiembre, el primer vencimiento. ¿Qué pasaba? Que quedaban pocos días para vencimiento. Quedaba una semana más o menos para vencimiento. Entonces el primer vencimiento, la volatilidad del primer vencimiento subió verticalmente. Sin embargo, las volatilidades de los otros vencimientos, tanto de diciembre como de marzo como de junio del año siguiente, en este caso del 2023, se quedaron bastante planas. La posición que teníamos una semana anterior, el día 7 de septiembre, hizo que la curva de volatilidad para los diferentes vencimientos era con pendiente positiva, pero prácticamente plana. Bueno, pues este efecto de comportamiento de la volatilidad en este ejemplo que os contamos aquí, o que estoy contando aquí, es una cosa que suele pasar. Pero también tenemos, o sea, suele pasar, pero hay que entenderla y ser capaz de interpretarla, porque no siempre pasa, ni siempre pasa de la misma manera. Con lo cual, hacer un seguimiento y poder analizar punto a punto os va a permitir tener un feeling del comportamiento de la volatilidad y entender cómo os afecta en vuestra posición de precios y de mercado, ¿vale? Yo lo suelo resumir un poco en estas ideas. Este es un gráfico de volatilidad. Cuando la volatilidad tiene picos arriba, vender por la volatilidad. Cuando tenemos volatilidades con picos abajo, comprar volatilidad. Bueno, esto puede ser una estrategia, pero hay que considerar otras variables. Pero cuanto menos lo que tenemos que saber es cuál es el significado para saber qué es lo que nos va a pasar a nuestra posición. Bien, vayamos a ver el mercado. Para un poco confirmar toda esa parte de estos conceptos, ¿no? Bueno, este es el gráfico de TradingView del comportamiento del SP y del índice de volatilidad del VIX de la volatilidad, ¿vale? Bueno, aquí están marcadas algunas fechas, un poco de momentos de picos de mercado y salidas de mercado. Pero bueno, lo que habéis visto en la parte gráfica es más o menos esta zona de aquí. ¿Veis? Bajada del mercado, subida de la volatilidad. Bajada de la volatilidad, subida del mercado. Aquí la parte importante que hay que entender es toda la parte del comportamiento, bueno, que hay que entender, que hay que trabajar y que hay que estudiar, son los patrones de comportamiento de la volatilidad, porque no hay un espacio exacto en el que se puedan considerar y puedas definir patrones. Es un comportamiento razonablemente caótico. Para apoyarnos en esas ideas es muy interesante el uso del RSI, cuanto menos en una etapa inicial, cuando queremos entender esos escenarios de sobrecompra o sobreventa de mercado, sobrecompra o sobreventa de volatilidad. Aquí, por ejemplo, en este gráfico yo tengo puesto el RSI de 14 sesiones para, por un lado, el índice, el SP500 y por otro lado, para la volatilidad. Cuando vemos estados extremos de sobrecompra o sobreventa, como podemos ver, voy a dibujar aquí, como podemos ver aquí en esta parte, aquí vemos un estado de sobreventa del mercado y vemos adicionalmente un estado de sobrecompra de la volatilidad. Con lo cual, aquí parece que tenemos una señal bastante clara, que no siempre se ve con esta facilidad en el mercado. De hecho, si nos vamos a esta zona de aquí, la actual, veis aquí que tenemos, o más próximo a la fecha actual, aquí tenemos una zona de sobrecompra que se dilata en el tiempo, pero no vemos tan claramente una zona de sobreventa de la volatilidad en esta zona de aquí. Hay una cosa, obviamente tengo 14 sesiones, con lo cual aquí estamos pensando no en operativa, sino en un comportamiento desplazado del mercado
sin estar pensando, digamos, sin estar pensando en el corto plazo. Estamos pensando más en el medio plazo. Lo cual también es muy interesante cuando estáis empezando a operar en el mercado, y eso es una sugerencia inicial que me gustaría compartir. Es altamente peligroso cuando operas en el corto plazo y no dominas en toda su extensión los conceptos de volatilidad. Con lo cual es mejor que cuando uno empieza a operar, empieza a trabajar con opciones más o menos a medio plazo, no tan a corto plazo, porque va a sufrir cosas que probablemente le van a resultar complicadas de entender, pero cuando uno ya profundiza en el mercado es capaz de poder hacer este tipo de cosas. O sea, acortar los periodos de decisiones. Hay una cosa que también es cierta: el RSI, como muchos algoritmos o como muchos osciladores, bueno, pues los gráficos se pueden, entre comillas, manejar. Si queremos operar más a corto, queremos utilizar un apoyo más cercano, no utilizar un número de sesiones tan grande, siempre podemos cambiar la referencia del RSI. De hecho, si la cambiamos aquí, por ejemplo, el RSI de la volatilidad, buscando tramos, pongamos de 7 sesiones, ¿no? Veremos que va a cambiar la curva totalmente, ¿no? Con lo cual nos va a dar más señales. De alguna manera, el juego de las decisiones se pueden manejar acortando los osciladores en los que me quiero apoyar para analizar los estados de sobrecompra, sobreventa. Y esto es simplemente una técnica más. No es una bola de cristal ni una piedra filosofal, pero sí nos da idea de determinados estados, porque no nos olvidemos, el problema de manejar los estados de sobrecompra, sobreventa, es que se pueden alargar en el tiempo. Y a todos nos ha pasado, incluido a mí, de que analizas el mercado para un determinado periodo y entiendes que si en algún momento hubieses acotado en un tramo más largo o más corto, hubieses tenido una visión más de mayor profundidad del mercado. Por esa misma razón yo suelo decir, es importante cuando operamos en el mercado de opciones, analizar el mercado desde una perspectiva de 360 grados, es decir, aproximarse pero también alejarse del mercado para poder ver si realmente la estrategia que estamos aplicando encaja dentro de los parámetros de riesgo que son buenos para nosotros o sobre nuestra propia visión del mercado. Profundizando un tema un poquito más allá, vamos a ver cuál es la estructura ahora que ofrece CME en cuanto a la curva de volatilidad. Esta es la de hoy. Tenemos esta curva, una pendiente positiva, es decir, lo que a mí me está indicando mi interpretación de este escenario de volatilidad en el S&P 500, que es una curva sacada hace unos minutos, ¿no? Justo antes de empezar la sesión, ¿no? Nos da una curva de pendiente positiva que está en contango. Hace una semana veníamos de una posición donde hubo cierto perfil de riesgo, donde había subido un poquito la volatilidad del primer vencimiento y se había mantenido la volatilidad más baja, la del segundo vencimiento, y luego la curva nos había dado una proyección positiva. Probablemente esta línea verde una semana anterior, o sea, hace 2 semanas, hubiese estado el punto aquí abajo, todavía tendría la pendiente positiva. Lo que nos está ocurriendo, o lo que nos está indicando esto aquí, ahora mismo es de mucha más, entre comillas, de difícil interpretación, porque estamos haciendo una fotografía del mercado de una semana hoy y una semana anterior, pero nos está diciendo que lo que está pasando en el mercado ahora, el mercado lo asume como normal. Si nos vamos un poquito a ver la volatilidad real de los mercados con la pantalla de eBroker, y este es uno de los ejercicios que por haceros partícipes. Yo cada mañana o cada día hay 2 momentos en los que me fijo en el mercado, más o menos las aperturas de los mercados, principalmente del mercado americano, ¿vale? Veo la volatilidad. Bueno, acordaos que hace una semana estábamos en niveles de 17 de volatilidad, pero bueno, trato de ver las curvas. La volatilidad at the money, esto no es VIX, esto es volatilidad implícita. 20.44 para marzo, junio 19, invertida la curva, septiembre 19 todavía sigue invertida, diciembre sigue invertida, marzo sigue 19, fijaos, si nos vamos al 2025, 17.92. De alguna manera podríamos estar diciendo, oye, es que en términos de Vega, vamos a pasar a pagar el factor tiempo, pero en términos de Vega es más barata una opción de volatilidad 17.92 que de una 20. Con lo cual, en un momento determinado,
Obviamente también va a ser diferente la delta, van a ser diferentes todas las griegas, pero esto nos va a permitir hacer tomar una referencia comparativa, que podemos verlo de una manera, bueno, pues, aunque aquí estamos hablando de valores teóricos porque está muy alejada del mercado, ¿vale? Pero bueno, como idea de visión, si sacamos aquí, por ejemplo, en el caso de las calls, ¿no? La The Money. Vamos a ver si nos da. ¿Veis? Aquí tenemos un nivel de volatilidad, un valor intrínseco, un valor temporal y una vega 24. Es decir, cada punto de movimiento de la volatilidad de ese vencimiento nos va a influir, nos va a mover 24 puntos el precio de nuestra opción. Lo cual está, bueno, muy interesante saber. Y si nos vamos a una opción de marzo y nos vamos a la misma serie At the Money, no del mismo strike, sino At the Money, por ver las comparadas. Aquí tenemos una vega de 4 en el vencimiento de marzo del 2023. Eso significa que por cada punto que se mueva el mercado, el precio de nuestra opción se va a mover en puntos de volatilidad, no de subyacente. Va a tener una vega de 4. Y en el caso del vencimiento del 2025, 24, es decir, cada punto de volatilidad del mercado, el precio de nuestra opción se va a mover 24. Aquí podríamos entrar, aunque hoy no lo vamos a ver, en temas de arbitraje, es decir, arbitrar sobre el spread de volatilidad. De tal manera que si esperamos que el spread de volatilidad entre el primer vencimiento y el último vencimiento se estreche, podemos utilizar la volatilidad como un criterio para hacer trading, es decir, vender una volatilidad y comprar otra. ¿Qué consideración vamos a tener para poder tomar esa estrategia? Es pensar si el spread se va a estrechar o se va a agrandar, ¿vale? Pero bueno, esto es la curiosidad de poder ver el mercado. También es cierto que tenemos que comprobar también medio la delta. Aquí tenemos al ser at the money la misma delta. 0,52 de delta en el caso de la de marzo y 0,55, con lo cual aquí estaríamos trabajando con deltas similares. Es cierto que habría que hacer ajustes porque el mercado no es lo mismo la delta de un vencimiento largo que de un vencimiento corto, porque el tiempo influye en eso. Bien, una vez entendido esto y viendo un poquito estas variables de volatilidad, vamos a entrar en la segunda fase de la presentación, ¿no? Donde vamos a hablar de mariposas. ¿Vale? Vamos a utilizar Options Analytics para explicar lo básico de las mariposas. Bueno, aquí como veis, bueno, se pueden poner tantas estrategias como quieras, ¿no? Además en diferentes mercados. Bueno, es uno de los temas de la parte aplicativa de la función. Pero bueno, vamos a ver la mariposa. En principio, todas las mariposas se construyen igual, ¿no? Importante, la mariposa es la única estrategia del mercado que cuando la compras, vendes volatilidad. Ejemplo, aquí tenemos una mariposa comprada de calls, límite de riesgo, la prima neta que pagamos, y veis que tiene una vega negativa. Es decir, compramos una mariposa, vendemos volatilidad. En este caso, nuestra venta de volatilidad es de 1.859. ¿Qué ocurre si vendemos la estrategia? Es decir, vamos a cambiar el signo. Donde compramos, vendemos, y donde vendemos, compramos. Hemos vendido la mariposa, le hemos cambiado el vuelo a las alas, ¿no? ¿Qué nos pasa aquí? Que tenemos vega positiva. La mariposa es la única estrategia que cuando la vendemos, ingresamos prima, en este caso, porque le hemos hecho de calls, o si la hiciésemos de put sería igual, lo que hacemos es vender volatilidad. ¿Por qué vendemos volatilidad? Bueno, pues simplemente porque, y en este caso lo hemos centrado en el at the money.
En este caso el mercado está a 4.000, en este simulador que hemos preparado aquí. Y bueno, lo hemos hecho de un vencimiento, da igual del vencimiento que lo hagamos, ¿no? Pero bueno, tiene esta figura del bolo invertido. Esta misma figura, vamos a ponerla comprada. Bueno, que una de las cosas, bueno, pues que a mí me parecen interesantes para ver aquí es la siguiente. Cada serie tiene su propio perfil de riesgo, es decir, ve su delta, su teta, su vega, su gamma y su rho, ¿vale? Y nos da la referencia de la volatilidad que hemos introducido a Demoni. En este caso aquí sale 19 porque hemos introducido volatilidad 19. Entonces, el precio neto de la estrategia es 39,67. Por un lado, hemos pagado la prima de 301 por esa 3.800 call comprada in the money. Hemos pagado por esta call comprada out of the money 75 y hemos vendido 2 veces la prima intermedia. Bien. Esto nos daría igual hacerla con calls que con puts. Eso pasa si cambio la call por put, para que lo veáis, mismos strikes. ¿Veis? La estrategia no ha variado en nada, la puedo hacer con calls y con puts. Es cierto que las primas van a ser diferentes y el precio tiene que ser técnicamente el mismo, porque si no fuese el mismo entraríamos dentro de una fase de arbitraje, ¿vale? Obviamente podemos cambiar la estructura de la mariposa, que es una estrategia donde espera que el mercado no se mueva, pero podemos tener ciertas expectativas de un movimiento de mercado. Si tenemos unas expectativas, lo único que tenemos que hacer es desplazar la mariposa. Por un lado, podríamos decir, quiero desplazar el eje central y aquí donde estamos vendiendo cuando el mercado está a 4.000, que lo podemos poner aquí. Si cambiamos este 4.000 y le ponemos un 4.100, que pensamos que el mercado se va a mover mejor a la derecha, lo que estaríamos es rompiendo las alas de la mariposa. Con lo cual podríamos decir, bueno, tengo controlado mi riesgo en la izquierda del mercado, ¿vale? Y en el lado de la derecha, en el caso de que el mercado se quede más o menos igual o sea alcista, pues me va a beneficiar en el movimiento del mercado, vamos bien. Si quiero cambiar, romper el ala hacia el otro lado, ¿vale? En lugar de hacer la 4.100, haría la 3.900. Con lo cual estaría rompiendo el ala hacia el otro lado. Obviamente, adicionalmente a esta estrategia de mover el punto central de la posición de riesgo de nuestra mariposa y dependiendo de nuestras expectativas del mercado, tenemos que considerar ciertas variables, ¿vale? Y aquí me parece importante. En caso de que el mercado, en este caso, baje, que nos beneficiaría, se darían unas circunstancias. Y voy a ser un poco exagerado simplemente porque quiero que veáis el efecto. La vega que tenemos no es muy grande, es 1.188. Eso está muy bien, ¿vale? Pero supongamos que el mercado tiene una caída vertical y sube la volatilidad, y sube 10 puntos. Aquí en incremento de bola yo digo, quiero hacer una simulación. ¿Qué pasaría si la volatilidad me sube 10 puntos? ¿Habéis visto? Me ha bajado la curva hacia abajo. Es decir, mi perfil de riesgo no es tan positivo como era antes. ¿Por qué? Porque el efecto de la volatilidad hace que no, digamos, no gane tanto, porque tengo una vega negativa cuando la volatilidad está subiendo, ¿vale? Normalmente, esto es lo que pasaría en un mercado bajista, pese a que la estrategia es buena, ¿vale? También es verdad que según se aproxima el vencimiento, la curva se va haciendo más asintótica. Y tenéis que ver el mercado, uno no se puede fijar en el mercado cuando está operando en opciones en la estructura de vencimiento. Ya sabemos que a vencimiento la figura
es bastante estéticamente muy interesante, ¿no? Pero vamos a pensar, esta estrategia que está hecha a 116 días, vamos a ponerla a 110, vamos a ver, sí, 115 días, vamos a ponerla a 100 días, ¿no? Para que veáis el dibujo de la curva que nos va a salir en este escenario de mercado. En este escenario de mercado lo que hace es una aproximación, aparece una nueva una curva que se nos aproxima al vencimiento, pero todavía quedan días para vencimiento, quedan 16 días y todo lo que tengo que ganar me falta ahí. Es decir, cuando se opera en mariposas, bueno, en este caso estoy operando a 116 días, ¿no? Pero hasta realmente el último tramo de vida de la mariposa, no tenemos éxito. Si vamos a poner aquí 105 días, es decir, vamos de hoy a 105 días y veis que la línea se hace más asintótica, va a subir. Si le pongo 110 días, todavía sube más. Si le pongo 115 días, es decir, a un día de vencimiento, ahí sí se aproxima. Aún así, nos queda un espacio. Esto es simplemente una de las consideraciones que hay que entender cuando operamos en opciones, porque es muy fácil ver la estructura casi poligonal, ¿no? de rectas de los vencimientos, pero las opciones no son rectas, son curvas. Y entonces eso hay que considerarlo muy bien cuando operamos en el mercado. ¿Vale? Bueno, hemos explicado aquí lo que es tanto una mariposa con calls y con puts, ¿no? Vamos a ver lo que se da a llamar una Iron Butterfly, ¿vale? Hay una cosa que tenéis que considerar, ¿vale? Y vamos a hacer aquí, podemos hacer quiero el simulador este, vamos a poner 0. Luego vamos a pasar a la otra simulación, ¿vale? Bueno, aquí tenemos nada, ¿eh? Hemos quitado nuestra estrategia, tenemos un mercado determinado y no tenemos nada, no tenemos posición, ¿vale? Cuando compramos un call spread, ¿no? Imaginaos, pues compramos un 3.800, el mercado está a 4.000 y vendemos un 4.200. No, compramos compramos un contrato del 3.800, por ejemplo, ¿vale? Y vendemos el 4.200. Tenemos un call spread. Perfecto. Sabemos que pagamos prima, que más o menos es la mitad del riesgo. Si tenemos entre 3.800 y 4.200 estando el mercado at the money, son 400 puntos de diferencia, la diferencia entre 3.800 y 4.200, y el coste de la mariposa es aproximadamente la mitad, porque es un 50-50, 50%, ¿no? 222. De los 400 nos cuesta 222. ¿Vale? Lo pagamos. Pero ¿qué ocurre si hacemos la operación inversa? Si lo vendemos, que nos permitiría ingresar prima. Si vendemos el que tenemos comprado, es decir, el 3.800, y compramos el que tenemos vendido, es decir, vendemos el call spread, lo que tenemos es como un put spread, como una estrategia bajista. Pero, sin embargo, ingresamos prima. Eso podría llamarse iron spread, aunque no se llama call spread, o bueno, se llama en este caso bear spread, que se puede hacer tanto con calls como con puts. Bueno, la idea de esto, de vender el call spread y vender un put spread, es lo que nos permite hacer una mariposa de hierro, que aquí la hemos diseñado. En este caso hemos hecho una mariposa más o menos centrada, donde compramos la call 4.200, esa que está fuera del dinero, donde pagamos 79 puntos de prima, es decir, es más barata que la de money, porque está out of the money. Vendemos la call up the money, la 4.000, que tiene una prima mucho más alta, 170 puntos de prima, con lo cual ya sabemos que aquí lo que hemos hecho aquí ha sido vender un call spread, es decir, somos bajistas. Y nos vamos a la zona de las puts y hacemos lo mismo. Lo que hacemos en la zona de las puts es que lo que vamos a hacer es comprar una opción put
fuera del dinero, en este caso cuando el mercado está a 4.000, cuando el mercado está a 4.000, como aparece aquí, lo que hacemos es comprar una 3.800 fuera del dinero. Fijaos simplemente la delta. La delta es 0,31, es decir, compramos una delta inferior. Tiene un coste de 101. Y vendemos la put at the money. Si vendemos la put at the money, bueno, hacemos el ingreso de prima del strike 4.000, 170 puntos de prima. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos vendiendo el put spread? Realmente es como si estuviésemos comprando un call spread, o un spread alcista, o un bull spread. Pero la cuestión es aquí, es que pese a que tenemos una mariposa comprada, no pagamos prima, sino que nos ingresan prima. Ingresamos 160 puntos de prima. Porque hemos hecho la operación con un call spread vendido y un put spread vendido. Pero a la vez hemos comprado una mariposa. Esta mariposa que hemos comprado aquí es exactamente igual que una mariposa solo de calls o solo de puts. Solo que la hemos hecho con un spread de call, en este caso un bear spread y un bull spread. El bear spread lo hemos hecho con calls, hemos vendido la estrategia porque hemos vendido aquí el at the money y hemos comprado el out of the money. Y aquí en el caso de la zona de la put, el bull spread, porque es alcista, que hemos vendido la put más cara, la at the money, y hemos comprado la put más barata, fuera del dinero, la 3.800, porque el mercado está a 4.000, una put comprada por debajo del precio de ejercicio, ¿no? Y tenemos la mariposa. Aquí le podemos hacer lo mismo, exactamente, que romper las alas. Esa está, digamos, central. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar las alas. Si aquí tenemos un 4.200, 4.000, 4.000 y un 3.800, ¿vale? Podemos hacer una cosa. Podemos, por ejemplo, como idea, este 3.800 de esta parte comprada, vamos a cambiarlo por un 3.600. Es decir, vamos a comprar más barato, más out of the money. Si compramos esa put, más out of the money, estaremos rompiendo las alas de la mariposa, seguiremos en la zona central, ¿vale? Pero, digamos, no tendremos riesgo en el caso de subida del mercado, ¿vale? Y tendremos una vega negativa. Aquí habrá que decir, una vega negativa, me interesa tener esa vega negativa, la idea es que esa vega negativa solo me va a beneficiar en el caso del que el mercado sea alcista. Es decir, si yo le bajo aquí la volatilidad, voy a poner un número para que las curvas salgan mejor, quizás exagerado, 5 puntos, pero bueno. Porque estamos operando con volatilidades más o menos cercanas, ¿no? ¿Veis? Como tengo vega negativa, las curvas se me levantan. Aquí la parte mala, y fijaos en esta zona, digamos esa zona de temor y de riesgo, ¿no? Esa, como yo suelo explicar, o a veces digo, la zona de temor, la zona donde estoy confortable y la zona de pánico. En este caso, mi zona de temor sería esta zona de aquí, mi zona confortable sería la central y mi zona de pánico sería un poco la izquierda. No mucho pánico porque sé que tengo un riesgo máximo de 200 puntos de prima. Eso sí lo sé. Pero si subimos la volatilidad y cuando sube con más fuerza, supongamos que sube 10, vamos a ver qué pasa. Esa subida de volatilidad pues me perjudica en esta zona. Lo que sí es cierto es que el mercado, es decir, me perjudica en la zona buena, pero me beneficia en la zona mala. Con lo cual, reduces, o sea, tienes un riesgo mucho más controlado, porque aquí nos pasaría lo mismo. Nos quedan 116 días hasta el vencimiento, bueno, el mercado se puede dar la vuelta. Es decir, este juego de entender la volatilidad en toda esa extensión es muy interesante. ¿Vale? Bueno, y aquí hemos puesto la 3600 como una idea, ¿vale? Pero podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Podemos cambiar, vamos a mover ahora los strikes centrales. Vamos a hacer, y si nos vamos en lugar del 4.000, al 4.000, no, iba a hacer,
Sí. Vamos al 4100. Vamos a poner el 4100 en los dos. Bueno, obviamente estamos hablando de opciones. Aquí caben un montón y cada estrategia puede ser... Bueno, ¿veis? Es decir, hemos cambiado el perfil de riesgo desplazando. Seguimos ingresando prima. Estamos hablando de una mariposa, una Iron Butterfly, de hierro. ¿Vale? Igual que podemos cambiar esta estrategia, ¿vale? En este lado, ¿no? Podemos decirle, no, en lugar de la 4100 vamos a coger la 3900. Bueno, aquí casi no ha cambiado, no, porque he marcado las distancias, ¿no? Pero esta que compramos de la 4200, vamos a pensar si compramos una a 4000. No, mejor me tengo que ir 4100. Sí, no, es al revés la caída. Son 3900. No, 3900 no. 3900 no puede ser. 3800. Es que tengo que cambiar el otro lado también. Era 4000. Vamos a colocar aquí una 4000. Esta es la 4200. Y esta vamos a colocarle en una 3800. Vale, tenemos. Bueno, ahora lo que decimos, bueno, ahora quiero cambiar el perfil de mi mariposa, ¿no? Entonces, cambiar el perfil de la mariposa, por un lado, podemos cambiar esa put 3800, que es la put que estamos comprando, ¿vale? O podemos cambiar aquí esta put. Cuando estamos hablando aquí, fijaos que aquí estamos llevando el 3800, lo estamos llevando al 3600. Es decir, estamos haciendo esta put más out of the money, ¿vale? Y en este caso podemos hacer lo mismo, podemos irnos del 4200 al 4500, por meterle un número exagerado. Y hemos cambiado totalmente el perfil de riesgo de nuestra posición. Es decir, nosotros podemos romper las alas de la mariposa manteniéndonos en la estructura central o podemos mover la parte del riesgo de nuestra posición central si somos en un momento determinados, bueno, pues más bajistas o más alcistas, ¿no? Es decir, donde solo tendremos que pensar en el movimiento, siempre normalmente en el lado contrario de la serie más out of the money, ¿vale? Para cambiarla. Y lo único que tenemos que pensar es dónde queremos esperar o dónde esperamos el mercado, ¿no? Para colocar nuestra parte central, ¿no? Aquí lo hemos dejado en 4000, pero podríamos poner un 3800. No, 3800. 3800, pero aquí estaría rompiendo esta. Vamos a poner esta un 3600. Bueno, hemos desplazado nuestra posición de riesgo. Aquí que tenemos, bueno, hemos subido la vega, la hemos hecho más negativa, con lo cual sabemos que si en el lado de la izquierda, si sube la volatilidad, se nos va a bajar el perfil de riesgo, es decir, no nos va a ir tan bien, porque tenemos vega negativa, ¿vale? Con lo cual, cuando el juego que hay que hacer cuando estás operando en el mercado, tienes que entender, por un lado, cuanto menos tienes que saber no es que no se pueda hacer. Quiero que entendáis también una idea. Cuando yo digo que tenéis que considerar la vega, o sea, conocer las griegas no es que te permita acertar, te permite no equivocarte, porque sabes lo que te va a pasar. Sabes, si tienes vega negativa, cuando el mercado suba la volatilidad te va a perjudicar. Luego está la delta, obviamente, donde vamos a manejar. Aquí estamos hablando con una delta, obviamente estamos aquí trabajando con una delta menos 0,5. ¿no? Entonces, esa combinación de delta y de vega
es crítica a la hora de entender cuando nos enfrentamos al mercado el riesgo. Y cuando digo el riesgo, no se trata que no se pueda asumir, sino que tienes que saberlo medir. Porque saberlo medir te va a permitir competir mucho mejor en el mercado y mejorar tus ratios de decisiones. Bueno, preguntas que surgen aquí. ¿Volatilidad y desviación estándar o típica es lo mismo? Sí, pero tenemos que diferenciar volatilidad histórica, volatilidad realizada y volatilidad implícita. El índice de volatilidad, no nos olvidemos que es la proyección de la volatilidad más o menos a 30 días, cogiendo toda una serie de strikes. Complicado, lo podéis ver en la página del CME, cómo se calcula el índice VIX de volatilidad. Lo que representa gráficamente mejor la volatilidad no son las bandas de Bollinger. No hay, o sea, realmente lo que representa la volatilidad, lo que mejor representa la volatilidad es la parte numérica que te dice cuál es la volatilidad. Las balas de Bollinger es una herramienta que te sirve para hacer una relación, casi evaluar, es decir, los márgenes y parámetros en los que tú entiendes que se puede mover la volatilidad, pero como todos los osciladores, como hemos visto el RSI o las bandas de Bollinger, es decir, si tú eres capaz de interpretar bien las bandas de Bollinger, es un oscilador fenomenal y perfecto, ¿vale? Para operar. ¿Mariposa de hierro es un Iron Cóndor? Sí. La única diferencia entre mariposa y cóndor es que en el cóndor hablan los strikes. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, si yo ponemos un strike 3900, ya tenemos un cóndor. Simplemente que el pico lo separas. El cóndor se construye a partir de la mariposa, es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? A ver si hay más preguntas. Bueno, de todos modos, para todos vosotros y aquellos tan interesados en, y que espero que así sea, que si estáis aquí es porque os interesa, el próximo jueves, o sea, esta semana, el día 23, va a haber una sesión de Q&A, de preguntas y respuestas que vamos a hacer con TradingView, desde la plataforma de TradingView en streaming, pero con 101 Futures. O sea, lo vamos a hacer nosotros con la plataforma de TradingView. Entonces, bueno, os invito a que os registréis porque vamos a tener 2 horas locas de responder preguntas. He reducido el número de preguntas porque la verdad es que la primera sesión que hicimos en enero eran muchísimas y tenía que pasar como muy rápido, ¿no? Pero vamos a tener una sesión de Q&A live, preguntas y respuestas, donde puedes preguntarme todo lo que quieras sobre opciones. Sí pido que la gente, en la medida de lo posible, me enviéis las preguntas antes para que yo pueda preparar el PowerPoint o las justificaciones correspondientes y que, sobre todo, profundicemos más. Ya hay preguntas muy interesantes que tengo sobre la mesa, pero cualquiera de vosotros, cualquier pregunta que tengáis, primero, os invito a que vengáis, que os registréis y que lo veáis. Y que os apuntéis, porque el próximo jueves a partir de me parece que es a las 6:30, y van a ser 2 horas locas de opciones. Y si queréis saber más de la calculadora de Option Analytics, solo tenéis que entrar en esta parte de Options Analytics de la web y vais a ver pues todo lo que contamos. Muy interesante. Hemos metido y hemos incluido no solo un vídeo de presentación de qué es lo que es, de todas las características, y luego un manual del usuario en vídeo que os permite, que os va a permitir, bueno, entender esto que yo hago y que en un momento determinado en una presentación puede parecer más complicada. Bueno, pues ahí tenéis el manual. Y obviamente para todos aquellos que sabéis que 101 Futures es perfectamente accesible, que todas las preguntas que nos hacéis las respondemos correctamente y que solo queremos y esperamos que todos aquellos que sintáis pasión por los derivados, que queráis aprender,
nos sigáis. Obviamente hay muchas más herramientas aquí, como una calculadora de volatilidad, una calculadora para opciones cripto, una calculadora de opciones que os permite, bueno, pues simplemente calcular el precio de una determinada opción, bueno, una cosa más o menos sencilla, y donde podéis controlar el concepto de riesgo de liquidez, súper fundamental cuando hablamos con opciones. No os olvidéis de un detalle, muy importante. Cuando hablamos de Iron Butterfly, esta donde está, o Iron Condor, donde estamos ingresando prima, hay garantías. Vendemos opciones y las garantías que nos van a pedir, por ejemplo, aquí, las garantías que nos van a pedir aproximadamente nos ingresan 254 puntos de prima, pero nos van a pedir 346 puntos en garantías, porque es el límite de riesgo de nuestra posición, aproximadamente, ¿vale? No lo van a hacer todo de una vez, pero sí es fenomenal. Te ingresas prima, pero a cambio de ingresar prima, el mercado entiende que estás en riesgo porque te están pagando. Déjame que os lo enseñe aquí, yo creo que el simulador aquí. Aquí, por ejemplo, que hemos ingresado prima, aquí nos van a ingresar prima por hacer este bear spread con calls, con un call spread vendido. Pero esta prima, cuando os lo va a ingresar el mercado, pero a cambio de eso os va a pedir la garantía porque existe el riesgo de que el mercado suba. Y en esa subida del mercado, por un lado, os van a ingresar 222 puntos de prima, ¿vale? Y por otro lado, os van a pedir 400 puntos de garantía, que es el límite del spread que hay entre 3.800 y 4.200, que es lo mismo, ¿vale? Fijaos en estos 400 menos 222, perdón, 222 menos 400 son 180, sí son 180 puntos más o menos, pero si cambio esto, si le pongo 1, ahora cambia, ¿no ves? Aquí os piden 222. Si restáis a 400, 222, ese es el máximo beneficio que podéis tener, que es este de aquí, ese 178, que es el equivalente. Por eso, cuando hagáis la operación inversa de vender, en términos de garantías en el mercado, bueno, estas garantías son movibles, estoy hablando de los límites extremos, porque te van a medir por volatilidad, ¿no? Por eso también, bueno, es muy interesante los Iron Condors, ¿no? El máximo riesgo que tienes, en este caso, son 222 menos 400, que son esos 178 puntos de prima. ¿Por qué? Porque tu máximo beneficio son 222, que es lo que ya te están anticipando, te están metiendo en el bolsillo, pero tu riesgo es 178. Con lo cual, si te han ingresado 222, te han metido en la cuenta 222, en el caso en el que el mercado sea el alcista, te van a pedir 222, es decir, los que te pagaron, te ingresaron en la cuenta más las garantías, que son 400 puntos. Con lo cual, 400 menos 222 son 178 puntos de prima, que tu máximo riesgo, pero que tendrás que pagar. En el caso de que el mercado, y hablo de vencimiento, por eso las garantías no tienen que ver con el vencimiento, tienen que ver con la curva. Por eso también varía. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy, donde hemos hablado de cosas creo que muy importantes. Hemos hablado de volatilidad, hemos hablado del comportamiento de la curva de volatilidad, de lo que podemos esperar, entender un poquito más en profundidad la volatilidad, y hemos hablado de una estrategia pues muy interesante que es la mariposa, para entenderla, y en ese juego de cambiar estrategias y mover. Y no hemos entrado en una cosa que algún día haremos, ¿no? Que es hablar de los spreads de volatilidad con mariposas de vencimientos diferentes, ¿vale? Que, bueno, solamente ya por hacer un juego. ¿Qué pasa si vendemos, por ejemplo, un segundo, para que veáis simplemente, ya esto es un juego, ¿no? Esto es ya por la curiosidad. Vendemos la del primer vencimiento. Hemos cambiado la figura. Bueno, esto es hemos combinado dos diagonal spreads de calls y de puts, ¿no? Esa es un poco la idea. Y aquí también tenemos Vega. Bueno, este tipo de cosas, bueno, pues son simplemente divertidas, ¿no?
Y bueno, y si de alguna manera tenemos en un momento determinado, es decir, aquí aparece el juego un poco de deltas, pero bueno, no quiero entrar en complicaciones, pero supongamos que no vendemos esa put, ¿vale? Tenemos una posición, pero es una posición muy de delta negativa, ¿vale? Vega positiva, es decir, va a lanzarnos muy bien en el caso del mercado. Bueno, aquí tengo menos, voy a poner aquí 25 para... Con esto puedo cambiar el perfil de riesgo de la figura que tengo, ¿no? Tengo una determinada exposición en el mercado, pero lo que tengo es una pendiente en términos de riesgos de subida del mercado mucho más controlada, ¿vale? Con lo cual, bueno, esa es simplemente un juego de estrategias de cómo montar una determinada estrategia en un momento determinado, ¿vale? Bueno, esta es la misma mariposa hecha con diagonal spreads, ¿no? Es una de las estrategias más divertidas e interesantes, jugar con la vega, jugar con esa posibilidad de que el mercado va a tener ciclos de subida de volatilidad. Estos ciclos, quizás eso sea ya un nivel más profesional, ¿no? Pero bueno, estos ciclos de volatilidad son los fantásticos, donde realmente uno aprende de opciones, cuando ve estos ciclos de volatilidad. Entonces, aprende a gestionar el riesgo. Y, bueno, y observando el mercado, bueno, se pueden tomar decisiones y sobre todo, bueno, indagar y explorar condiciones del mercado pues mucho más interesantes. Bueno, terminamos por hoy. No me enrollo más. Ya he contado lo que tenía que contar. Y si tuviese que ponerle una especie de punto final a este vídeo, llegaría a este punto, ¿no? Si entendemos la volatilidad, va a ser mucho más fácil que tomemos decisiones en el mercado. Buenas tardes, ha sido un placer y hasta el próximo webinar de Broker, pero os espero también este jueves a todos aquellos que estéis interesados en seguir más de cerca el mercado de opciones.